Presidente Joe Biden aumentará el número de refugiados permitidos en Estados Unidos. En Birmania, la líder Aung San Suu Kyi se encuentra cumpliendo casa por cárcel. Francia descarta un nuevo confinamiento para frenar la pandemia. Esto y mucho más a continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a la emisión central de Noticias BPI TV, que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a seguirnos a través de @BPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, mi cuenta, @JesúsBastidasP, y también a que visite nuestro portal www.vpitv.com. De esta manera vamos a iniciar con las informaciones de este viernes. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aumentará el número de refugiados que recibirá en el país y aseguró que cambiará todas las políticas exteriores que se venían manejando con el mandato del presidente anterior, Donald Trump. Joe Biden da un giro de timón en la política exterior de Estados Unidos. El presidente estadounidense visitó el jueves el Departamento de Estado y prometió un nuevo rumbo para la diplomacia de su país tras 4 años de un enfoque más aislacionista durante el mandato de Donald Trump. America is back. Estados Unidos está de regreso, la diplomacia está de vuelta. Ustedes están en el centro de todo lo que quiero hacer. Center of all that I intend to do. Biden dijo que quiere fortalecer a Estados Unidos para hacer frente a China y Rusia. El presidente apuntó directamente a Moscú, señalando la interferencia en las elecciones estadounidenses, los ciberataques y la represión de opositores. Vamos a reparar nuestras alianzas, relacionarnos con el mundo una vez más. No vamos a enfrentar los retos de ayer, sino los de hoy y mañana. El liderazgo estadounidense debe estar a la altura frente al avance del autoritarismo, incluyendo las crecientes ambiciones de China y el deseo de Rusia de dañar y perjudicar nuestra democracia. El presidente anunció su intención de multiplicar por 8 el número de refugiados que pueden ser admitidos en Estados Unidos, desde el mínimo histórico impuesto por Trump al final de su mandato. Esta orden ejecutiva nos permitirá aumentar las admisiones de refugiados a 125,000 personas para el primer año fiscal de la administración Biden-Harris. Biden también hizo un llamado a los militares birmanos a renunciar al poder tras el golpe de Estado de esta semana contra el gobierno civil de Aung San Suu Kyi. El mandatario dijo además que la guerra en Yemen debe acabar, prometiendo abandonar el apoyo de Washington a la ofensiva de Arabia Saudita contra los rebeldes hutíes y suspender la venta de armas. Por mayoría de votantes a favor fue retirada la congresista Marjorie Taylor por sus comentarios de conspiración. Esto y mucho más de la mano de nuestros aliados de La Voz de América. Los miembros de la Cámara Baja votaron el jueves a favor de retirar a la congresista Marjorie Taylor Greene por sus polémicos comentarios de conspiración en los comités dentro del Senado. Tras el voto que finalizó con 230 votos a favor, 11 de ellos republicanos y 199 en contra, la representante de Georgia continuará formando parte de la Cámara Baja, pero ya no participará en los comités de Educación, Trabajo y Presupuesto. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primer discurso frente al Departamento de Estado, delineó la visión de su gobierno en cuanto a la política exterior. Biden destacó el regreso de Estados Unidos a la diplomacia y habló sobre la importancia de las alianzas como uno de los principales activos de Washington, en el que hizo un llamado a que las naciones colaboren para hacer frente a una causa común. En otras noticias, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han solicitado que el expresidente Donald Trump testifique bajo juramento durante su inminente juicio político en el Senado. En una carta que fue enviada por correo electrónico el jueves, el gestor principal del juicio político, el congresista Jamie Raskin, había pedido que el expresidente testificara ya sea antes o durante el proceso que comenzará la próxima semana. Mientras que el asesor de Trump, Jason Miller, confirmó
a una cadena televisiva que Trump había rechazado tal solicitud y puntualizó que el presidente no testificará en un procedimiento que calificó como inconstitucional. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América, para BPI TV. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, informó que no testificará en su juicio político, el cual está previsto que comience el próximo 8 de febrero. Donald Trump no testificará en el juicio político en su contra. Así lo afirmó el jueves su asesor principal Jason Miller, por lo que el expresidente estadounidense estaría declinando la petición de los legisladores que ofician de fiscales a solo 5 días del inicio del proceso. La defensa de Trump ridiculizó la solicitud para ser interrogado bajo juramento sobre el ataque del 6 de enero al Capitolio, hecha por el congresista demócrata Jamie Raskin, quien lidera la parte acusadora. Aseguraron que se trata de un golpe de efecto comunicacional que, según ellos, confirma que no se pueden probar las acusaciones. En su segundo juicio político, algo sin precedentes, Trump es acusado de fomentar el ataque de sus partidarios al legislativo estadounidense que dejó 5 muertos, forzando a los congresistas a detener los procedimientos para certificar la victoria de Joe Biden, su rival en las elecciones presidenciales de noviembre. El equipo de Trump argumentó en un escrito el martes que todo lo que el magnate dijo en los días y horas antes del ataque para alentar a los partidarios a rechazar la victoria electoral de Biden estaba amparado por su derecho a la libertad de expresión. Además, declararon inconstitucional enjuiciar a un expresidente en el Senado. Raskin aseguró en su carta de petición que si Trump rechazaba la invitación a testificar, los fiscales se reservarían todos los derechos, incluido el de argumentar en el juicio que su negativa a testificar pesa mucho en su contra. Hasta ahora, unas 180 personas han sido inculpadas por la toma del Capitolio, según un conteo del programa de la Universidad George Washington sobre extremismo. Varios de los acusados han dicho que se sintieron alentados por el entonces mandatario. Trump ya había sido enviado a juicio a finales de 2019 por pedirle a Ucrania que investigara por supuesta corrupción al hijo de Biden. No testificó en ese primer juicio y rápidamente fue absuelto por un Senado con mayoría republicana. Pero en esta ocasión, aunque los demócratas han recuperado el control de la Cámara Alta, les será difícil conseguir el apoyo de 67 de los 100 senadores para un veredicto de culpabilidad. Mientras que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró este viernes que las relaciones entre la Unión Europea y también Rusia están en lo más bajo debido al encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. Cooperación pese a las diferencias. Ese fue el compromiso asumido el viernes por Rusia y la Unión Europea, tras una reunión entre los jefes de sus diplomacias. Hemos constatado nuestra disposición a cooperar de forma pragmática cuando haya un interés y un beneficio mutuos. Tenemos una opinión común de que una mayor degradación de nuestros lazos puede tener consecuencias negativas y bastante impredecibles. El europeo Josep Borrell calificó de buena noticia para la humanidad la vacuna rusa Sputnik V y dijo esperar que la Agencia Europea de Medicamentos pueda certificar pronto su uso en el bloque. Será una buena noticia porque, como saben, nos enfrentamos a una escasez de vacunas, y si hay otra fuente de suministro, bienvenida sea. La visita pone fin a la congelación de los contactos con Moscú a nivel europeo desde 2017, y cuando sus relaciones, según el ex canciller español, se encuentran en su nivel más bajo por el encarcelamiento del opositor Alexei Navalny. El detractor número 1 del Kremlin compareció el viernes en un juicio por difamación pasible de prisión, días después de haber sido condenado a casi 3 años de cárcel por otra causa. La Unión Europea denunció en los últimos meses su envenenamiento en agosto con un agente neurotóxico de tipo Novichok y la brutal represión de las recientes protestas opositoras, unas críticas que Moscú calificó de injerencia. A su vez, Rusia ha expulsado a 3 diplomáticos de Alemania, Polonia y Suecia por participar en manifestaciones no autorizadas que desembocaron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, las cuales estaban relacionadas al caso de Navalny, según informó hoy el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. En Argentina, la sociedad civil y la defensa de la joven venezolana que fue violada celebraron el encarcelamiento de su victimario, Garzón Martínez.
Irineo Garzón Martínez, de 35 años de edad, comerciante argentino acusado de violar a una joven venezolana, fue arrestado este jueves en un caso que despertó indignación a raíz de la primera orden judicial que disponía a mantenerlo en libertad. La Cámara de Apelaciones había ordenado horas antes su inmediata detención con base al pedido de fiscales del caso, que apelaron la polémica excarcelación del imputado, concedida por la jueza Karina Zucconi, a pesar de que Garzón había sido detenido en flagrancia. El hombre está procesado por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal, por el que se prevé una pena de hasta 15 años de prisión. Según contó la familia de la denunciante, el pasado 23 de enero la joven de nacionalidad venezolana asistió a una entrevista laboral en un comercio de indumentaria médica en el barrio porteño de Valvanera. Ese mismo día comenzó a trabajar y fue agredida. La madre de la joven, al saber la decisión, expresó: Mi hija está hoy, por lo menos pudo sonreír hoy. Ella esperaba esta justicia y siempre confió mucho en Dios para esto. En Birmania, la líder político Aung San Suu Kyi se encuentra cumpliendo casa por cárcel, a pesar de que la policía confirmara que debía estar al menos 3 semanas en una celda. Está en arresto domiciliario en su casa y se encuentra bien, dijo Kyaw Toe, portavoz de la Liga Nacional para la Democracia. Aung San Suu Kyi fue oficialmente acusada de quebrantar una ley comercial y otros dirigentes de su formación también fueron arrestados. Por su parte, cientos de manifestantes se congregaron el viernes ante la Universidad de Rangún, en la mayor protesta contra el golpe de Estado que depuso esta semana en Birmania al gobierno de Aung San Suu Kyi, mientras el ejército sigue arrestando a políticos y activistas. Mientras los militares conserven el poder, no vendremos a trabajar. Si todos hacemos eso, su sistema se va a derrumbar, declaró a la AFP Win Wang Mao, profesor del Departamento de Historia. Los manifestantes, en su mayoría profesores y alumnos, realizaron el saludo con 3 dedos levantados, un gesto de resistencia, y cantaron una música que se hizo popular durante la revuelta de 1988, violentamente reprimida por el ejército birmano. Bien, y les cuento que nuestra efemérides de hoy es muy dulce. Es una receta creada por el pastelero italiano Pietro Ferro en 1946. Algunos de sus ingredientes son azúcar, avellanas, cacao amargo, también leche descremada, acompañados de una fórmula secreta. Y es que tal día como hoy se celebra el Día Mundial de la Nutella. Sí, esta deliciosa crema tiene su efemérides desde el año 2007. Gracias a su inconfundible textura y sabor, podemos untarla en galletas, pan o también frutas. Y hasta sola la podemos comer porque es simplemente deliciosa. Con esta información vamos a establecer una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con más. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy.
Bien, y estamos de vuelta con más de la emisión central. Johnson & Johnson pidió al gobierno estadounidense la aprobación de su vacuna, la cual es de una sola aplicación y puede ser además refrigerada con mayor facilidad. De ser aceptada, sería una nueva vacuna autorizada por el país norteamericano. Una nueva vacuna contra el COVID-19 para Estados Unidos. El laboratorio estadounidense Johnson & Johnson pidió el jueves al gobierno que autorice urgentemente su vacuna de una sola dosis. Si recibe luz verde de la Agencia Estadounidense de Medicamentos FDA, sería la tercera autorizada en ese país después de las de Pfizer-BioNTech y Moderna. El comité asesor será convocado el 26 de febrero. Se trata de una inmunización muy esperada porque además de ser de una sola aplicación, se puede almacenar a temperatura de refrigerador en lugar de congelador. Tiene una efectividad general de entre 66 y 85% para prevenir formas graves de la enfermedad, según los primeros resultados de los ensayos clínicos. Sin embargo, los datos mostraron que las pruebas fueron más eficaces en Estados Unidos con 72% contra el 57% de Sudáfrica, donde predomina una cepa distinta del virus. Expertos ven en ello una posible señal de que las variantes futuras podrían terminar siendo inmunes por completo a las vacunas actuales. Johnson & Johnson se ha comprometido a entregar 100 millones de dosis a Estados Unidos para finales de junio, mientras los pedidos de vacunas se aceleran en todo el mundo. En tanto, los expertos de la OMS que investigan el origen de la pandemia en la ciudad china de Wuhan parecieron descartar el jueves la teoría de la fuga del virus de un laboratorio. El equipo había visitado el miércoles el Instituto de Virología de Wuhan, acusado por el expresidente estadounidense Donald Trump de haber dejado escapar el virus de uno de sus laboratorios, pero no se encontraron pruebas que apoyaran esta hipótesis. El jefe de la delegación, Ben Barek, prometió el jueves atenerse a la ciencia y a los hechos para sacar una conclusión definitiva sobre el origen del virus. El régimen chino esperó más de un año antes de permitir una visita de este tipo. La pandemia ha causado al menos 2.270.000 muertes y más de 104 millones de contagios, según el conteo realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales, con Europa y América Latina como las regiones más afectadas. La Organización Mundial de la Salud pide que se agilicen los procesos de vacunación y defiende que los países más pobres puedan tener también un acceso justo a las medicinas contra el coronavirus. La carrera por la vacuna contra el coronavirus se intensifica. Australia anunció el martes que llegó a un acuerdo con el grupo farmacéutico AstraZeneca sobre la vacuna que están desarrollando con la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Su plan es producirla y darla gratis a su población. La semana pasada, Argentina y México también habían anunciado un acuerdo para producir esta vacuna. Ese proyecto es uno de los 5 que ya se están probando de forma masiva, con grandes grupos de voluntarios, y los investigadores esperan lograr resultados de aquí a finales de año. El martes, la Organización Mundial de la Salud pidió a sus países miembros que se unan a su dispositivo de acceso al medicamento para evitar lo que llamó el nacionalismo de las vacunas. Indicó que envió una carta a todos los Estados miembros para alentarlos a adherirse al futuro dispositivo de acceso global a la vacuna contra la COVID-19, conocido con el nombre de COVAX. Se propone que la asignación de vacunas se lleve a cabo en 2 fases. En la fase 1, las dosis se asignarán proporcionalmente a todos los países participantes de forma simultánea para reducir el riesgo general. En la fase 2, se considerará a los países según la amenaza y la vulnerabilidad. La OMS sostiene que la manera más rápida de poner fin a la pandemia y reactivar las economías es comenzar por proteger a las poblaciones más expuestas en todas partes del mundo y no a poblaciones enteras en unos pocos países. Según la organización, más de 170 países, que representan casi el 70% de la población mundial, ya han afirmado que quieren integrarse al mecanismo, o al menos han manifestado su interés. De su lado, Rusia difundió imágenes del inicio de la producción de su vacuna, anunciada la semana pasada por el presidente Vladimir Putin como la primera que ofrece una inmunidad duradera contra la COVID-19. Este viernes, responsables de la Organización Mundial de la Salud pidieron a Europa que se una para acelerar su campaña de inmunización y mostraron su preocupación ante el avance de las variantes conocidas del virus y de otras que pueden aparecer, lo cual multiplicará las dudas sobre la eficacia de las vacunas.
Debemos prepararnos para otras mutaciones problemáticas del virus, reforzando todavía más la secuenciación, afirmó Hans Klug, director regional para Europa de la organización, en una entrevista con la AFP. En la Unión Europea, la tasa de población vacunada con al menos una primera dosis es del 2.5%. El objetivo del bloque es tener vacunado al 70% de su población antes que finalice el verano boreal, según la presidenta de la Comisión Europea, quien admitió que este objetivo se enfrentará sin duda a obstáculos como problemas en la producción. Además, Serbia se ha convertido en el país europeo con mayor eficacia en la vacunación contra el coronavirus. El pequeño país de los Balcanes ha vacunado a más de 450.000 de sus 7 millones de habitantes en casi 2 semanas, un ritmo superior al del resto de los países de Europa, con excepción del Reino Unido, según informa la publicación científica Nuestro Mundo en Cifras. Una diferencia fundamental es que la vacunación se realiza con el fármaco del gigante chino Sinopharm, mientras la campaña de la Unión Europea se ha visto afectada por retrasos y polémicas. Serbia, que no forma parte del bloque, va más rápido ya que ha realizado acuerdos con los productores chinos y rusos. Cuando reservan una cita, los serbios pueden decidir qué vacuna prefieren entre las 3 opciones, la de Pfizer, Sputnik V y la de Sinopharm. Y les cuento que Perú registró su primer caso de la variante brasileña del coronavirus y a su vez informó que ha comprado más vacunas a la farmacéutica de Pfizer. Las autoridades informaron la detección de la nueva variante del coronavirus encontrada en 3 de las 25 regiones del país, entre ellas en la capital, Lima. Durante una comparecencia en pleno Congreso, la ministra de Salud, Pilar Macetti, anticipó las sospechas corroboradas hace 2 semanas por el director regional de salud amazónico del departamento de Loreto, Carlos Calampa, quien demandó al Ejecutivo a ejercer un mayor control en la frontera fluvial con Brasil. Por su parte, este jueves, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, informó sobre la compra de 20 millones de vacunas a la farmacéutica Pfizer, y también se espera que llegue 1 millón de vacunas de Sinopharm este 13 de febrero. Francia descarta un nuevo confinamiento para frenar la pandemia. El primer ministro de Francia afirmó que están evitando implementar un nuevo confinamiento en el país, pero de ser necesario tomarían la decisión. Enfatizó que no es el momento para relajar las medidas. Por su parte, el Ministerio de Salud informó que la variante británica del coronavirus ha aumentado 50%, pero han avanzado con la vacunación. Casi 4 millones de franceses ya han recibido una primera dosis de la vacuna. Actualmente Francia mantiene cerradas sus fronteras y la clausura de centros comerciales. Las autoridades instaron a la población a trabajar desde casa. México creó una plataforma digital en la que las personas mayores deben inscribirse para poder recibir la vacuna y hasta la fecha han ingresado 500,000 de personas, según informaron las autoridades. En México, casi 500.000 adultos mayores se han registrado para recibir la vacuna contra la COVID-19. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó este jueves que al último corte se han contabilizado más de 500,000 de registros en la plataforma de vacunación COVID-19 para adultos mayores. El funcionario señaló que paralelamente continúan las llamadas telefónicas a este sector de la población. El pasado martes, el gobierno federal anunció que sería a través de un portal electrónico por el cual se realizaría la inscripción a la fase 2 de vacunación. Según los datos de la dependencia sanitaria, de la semana 2 a la 3 del 2021, se registró un incremento de 16% en casos estimados, que son la suma de contagios confirmados y sospechosos a nivel nacional, contabilizándose en 2.096.374 contagios hasta el último corte. Bien, y les cuento que Venezuela es un país lleno de sorpresas. Entre ellas es considerado el país de las mujeres más bellas, posee además montañas, playas paradisíacas, ríos, desiertos, bosque, nieve y selvas.
Es considerado además uno de los 17 países con más diversidad en todo el mundo. Entre sus principales atractivos está la caída de agua natural más alta del mundo, con una altura de 3.212 pies, y es además 15 veces más alta que las cataratas del Niágara. Les hablo del majestuoso Salto Ángel. ¿Sabían ustedes que también es conocido como Carepacuay, que además es el idioma pemón, que significa salto del lugar más profundo? Está ubicado en el Parque Nacional Canaima. Imponente, único y mágico lugar, nuestro Salto Ángel. Vamos a establecer una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con más. Bien, estamos de vuelta con más de la emisión central. Pese a los esfuerzos que el gobierno que lidera Iván Duque ha realizado desde sus inicios, enero del 2021 fue el más violento en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas a líderes sociales. Se refiere luego de la firma del acuerdo de paz, esto según la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nuestro corresponsal en Bogotá, Colombia, José Arnaldo Mujica, nos amplía esta noticia. ¿Qué tal, Jesús? Te saludo desde Bogotá, Colombia, y les cuento a ti y a toda nuestra audiencia que de acuerdo con este informe, el patrón de asesinatos a excombatientes de la FARC continuó durante la primera parte del año 2021. Y es que durante el mes de enero se presentó un homicidio cada 5 días. Conversamos con el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, y nos asegura que el gobierno del presidente Iván Duque hace sus mejores esfuerzos para que el acuerdo de paz se implemente de forma satisfactoria. Las víctimas tienen muchas expectativas. Una de esas expectativas es que se dé la verdad. Para el gobierno de Colombia, que exista verdad completa, que se cumpla con los requisitos de justicia, verdad, reparación y no repetición es esencial. Archila aseguró que el gobierno del presidente Iván Duque ha trabajado de forma rápida y además efectiva. También todos los hechos que se han venido presentando, y además hizo referencia al caso puntual del excombatiente y firmante del acuerdo, Juan Carlos Correa, quien desapareció recientemente en Antioquia. Dejó muy claro que en este caso han trabajado sin negligencia. Nosotros en absolutamente todos los casos, no solamente tenemos todas las medidas de todas las entidades del Estado para protegerlos, sino que adicionalmente reaccionamos de una manera muy rápida. En el caso de Juan Carlos,
es un ejemplo, digamos, lo que debió ocurrir. Ojalá no hubiera habido ese ataque. Hasta donde yo tengo el reporte, fue una desaparición, un secuestro y no un homicidio. En menos de 4 horas capturamos a 4 de las personas que habían estado involucrados y todavía siguen detrás del resto. Quiero resaltar de ese es que no hay ninguna negligencia, no hay ninguna pereza, no hay ninguna dilación por parte de las autoridades. No solamente tenemos todas las medidas que hemos venido implementando para protegerlos, sino que cuando hay los ataques hay este nivel de reacción. Asimismo, destacó los logros más significativos de la implementación del acuerdo de paz durante el gobierno del presidente Iván Duque. El hecho de que internacionalmente se haya felicitado al presidente Duque por la implementación, el hecho de que la instancia más técnica, más conocedora, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, haya dicho que Colombia sigue siendo una inspiración para la manera como se implementa un proceso de paz. Realmente en Colombia hay opiniones encontradas respecto a la implementación del acuerdo de paz. El consejero presidencial para la estabilización recordó que este tratado está ideado con la intención de implementarse durante 15 años. Digamos, el proceso no va a terminar en estos primeros 4 años. Este es un proceso que fue pensado para por lo menos 15 años, 3 administraciones. Nosotros vamos a haber no solamente obtenido, como lo resaltó el Consejo de Seguridad, los resultados que permiten decir que este es la inspiración de un proceso a nivel internacional, sino que vamos a haber dejado los cimientos para que en todos los campos de implementación se utilicen esos 15 años, particularmente con víctimas, con reincorporación, con el desarrollo rural para todas nuestras comunidades. Según las autoridades, tanto los asesinatos como las masacres que se presentaron durante el mes de enero fueron perpetrados por grupos armados que operan en zonas rurales y en los cascos urbanos de los departamentos de acá de Colombia, con la intención de tener el control de la explotación de oro, el narcotráfico y también la tenencia de tierras. Con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. La Corte Penal Internacional halla culpable a niño soldado convertido en señor de la guerra en Uganda. Un niño soldado ugandés fue hallado culpable de crímenes de guerra y contra la humanidad el jueves por la Corte Penal Internacional. Dominic Ongwen ha sido declarado culpable más allá de toda duda razonable de una serie de crímenes cometidos en el contexto de los 4 ataques específicos contra los campos de desplazados internos de Pajule, Odek, Lukodi y Abok. Dominic Ongwen fue secuestrado de niño por el grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor de camino al colegio. Se convirtió luego en comandante bajo el apodo de Hormiga Blanca y se rindió en 2015 a las Fuerzas Especiales estadounidenses. El juicio comenzó hace 5 años en la Corte Penal Internacional y es único porque es la primera vez que comparece alguien que ha sido víctima y al mismo tiempo presunto autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ongwen negó las acusaciones y sus abogados pidieron su absolución, alegando que fue víctima de la brutalidad del grupo rebelde. Ahora, con 45 años de edad, se le hizo responsable de 61 cargos por delitos cometidos por soldados bajo su mando en los años 2000. Ataques contra la población civil, asesinatos, tentativas de asesinato, torturas, esclavitud, atentados a la dignidad personal, saqueos, destrucción de bienes y persecución. Entre los cargos también constan reclutamiento de niños soldados y violaciones, incluyendo la primera condena por embarazos forzosos de víctimas de esclavitud sexual. El Ejército de Resistencia del Señor, dirigido entonces por Joseph Kony, libró una guerra en Uganda para establecer un estado basado en los 10 mandamientos de la Biblia. Ongwen es el primer miembro del LRA en ser juzgado por matanzas cometidas en Uganda. Según la ONU, los rebeldes mataron a más de 100.000 personas y secuestraron a 60.000 niños durante operaciones que también ocurrieron en Sudán, la República Democrática del Congo y la República Centroafricana. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por mayoría absoluta la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y también usuarias, a pesar de que la banca rechazara la aprobación de esta medida.
La banca en Nicaragua rechaza la medida tomada por la Asamblea Nacional porque podría poner al país en la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional. A pesar de la advertencia, el Parlamento aprobó con 74 votos a favor la ley que prohíbe a los bancos cerrar las cuentas de los usuarios sin previa notificación o sin causa justificada. Pero el riesgo de esta medida, según los bancos, es que pone a Nicaragua en riesgo de que las personas tengan facilidad en lavar dinero, violaría el derecho a la libre empresa y el país podría quedar fuera del sistema financiero global. En Brasil, Vale pagará unos 7.000 millones de dólares por tragedia minera de Brumadinho. Unos 7.000 millones de dólares. Eso deberá pagar la minera brasileña Vale por los daños sociales y ambientales causados por el derrumbe de un dique de residuos en Brumadinho que dejó 270 muertos en 2019. El gobierno de Minas Gerais afirmó que es el mayor acuerdo de reparación firmado hasta ahora en América Latina y aclaró que el valor total a pagar es solo una estimación que puede ser ampliada en caso de necesidad. Las cláusulas estipulan que Vale, uno de los mayores productores de mineral de hierro del mundo, deberá destinar cerca de una cuarta parte del total a ayudas directas a los afectados, además de financiar proyectos de reparación socioambiental integral y de reparación socioeconómica. El documento establece que el pacto alcanzado representa un reconocimiento de responsabilidad de la empresa y que su firma no supone el cierre de las acciones legales individuales que buscan indemnizaciones o de tipo criminal. La tragedia ocurrió el 25 de enero de 2019, cuando el dique de la mina reventó, vertiendo millones de toneladas de residuos en cuestión de segundos en el municipio de Brumadinho. Fue la segunda gran tragedia provocada por la rotura de un dique minero en menos de 4 años en Brasil. Y TikTok bloqueará la cuenta de usuarios menores de edad. La red social TikTok bloqueará todas las cuentas de los usuarios con menos de 13 años en Italia. Esto a petición del garante de la protección de datos personales de este país, tras el suicidio de una niña de 10 años. A partir del 9 de febrero, la red social china cancelará las cuentas de todos los usuarios italianos y les pedirá que indiquen de nuevo la fecha de nacimiento antes de seguir usando la aplicación. Esto para garantizar que se cumplan las nuevas medidas, según informó el garante de la protección de datos personales. La aplicación china emitirá una campaña informativa con el fin de sensibilizar a padres e hijos usuarios de esta red social. Estas medidas son emitidas luego de que una niña de 10 años de nacionalidad italiana muera asfixiada por cumplir un reto en la aplicación. Bien, es momento propicio para conocer información del mundo de los deportes con nuestro compañero Luis Enrique Acosta. A continuación. El técnico de la selección venezolana de baloncesto, Fernando Duró, anunció la lista de 24 jugadores convocados para la tercera ronda clasificatoria a la AmeriCup 2022. La Finotinto de los Aires deberá enfrentar a Colombia y Chile el 21 y 22 del presente mes. En la lista destaca el nombre de Gregory Vargas, quien no formó parte de los convocados en los últimos enfrentamientos de la delegación nacional. De igual forma, gran parte de los héroes de México estarán en la nómina. Duró aclaró que reducirán a 14 los nombres ante las normas de bioseguridad establecidas por la FIBA, recordando que en esta ocasión se jugará bajo la modalidad de burbuja en Cali, Colombia. La selección de Venezuela se encuentra a un paso de lograr la clasificación a la AmeriCup 2022, por lo cual intentarán traer los 2 triunfos a casa. Los entrenamientos iniciarían el próximo lunes para intentar ajustar los detalles de cara a los compromisos. Jugadores como José Vargas, Heisler Guillent, Luis Betelmí y Néstor Colmenares sobresalen en la lista de convocados debido a su gran calidad en el tabloncillo. Históricamente, el combinado Vinotinto siempre ha tenido una hegemonía ante sus venideros rivales de turno, aunque la filosofía del estratega Duró es avanzar juego a juego sin menospreciar a los adversarios.
Malas noticias para Venezuela en la Serie del Caribe, ya que el antesalista Juan Gamboa pegó un imparable en la 10ª entrada para darle a los tomateros de Culiacán de México un triunfo de 4-3 sobre los Caribes de Anzoátegui en el clásico beisbolístico del mes de marzo. Con la victoria, la 9ª azteca aseguró su puesto en la ronda semifinal de este viernes, mientras la tribu tendrá que retomar nuevamente con las manos vacías. Con las bases llenas y 2 outs, Gamboa empujó la carrera de la victoria que colocó a los Manitos en la penúltima instancia del certamen, en las que enfrentará a los Criollos de Cagua de Puerto Rico, mientras las Águilas del Cibao dominicanas irán ante los Federales de Chiriquí panameños. Con este nuevo tropiezo, los representantes llaneros siguen extendiendo su racha negativa en la Serie del Caribe. Luego de los deportes nos vamos hasta el mundo del entretenimiento, acá a los espectáculos. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo, y es que el reconocido comediante estadounidense Nick Cannon dio positivo para COVID-19, razón por la cual deberá suspender todos sus compromisos laborales. Debido al contagio, el también cantante estará ausente en el programa The Masked Singer hasta recuperarse por completo. En su lugar estará Niecy Nash como host, para así dar inicio al rodaje y poder llevar el show a las pantallas en el mes de marzo. La ex Miss Universo Amelia Vega reveló ayer algunas fotografías de su hija, quien nació el pasado 15 de enero. La dominicana confesó que estaba indecisa sobre cuál foto elegir para mostrarle al mundo su cuarta hija de nombre Nova, y al final sintió que debía compartir la más natural, una que refleja a una madre con ojeras pero feliz y una hija sonriente en los brazos de su progenitora. Bien, y luego de conocer información del mundo del entretenimiento, ha llegado el momento de bajar el telón y poner punto final a la presente emisión central de Noticias BPI TV. Antes, los invito a que se mantengan conectados con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, @BPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, y también a que visite nuestro portal. Estamos allí minuto a minuto actualizando información que será, por supuesto, de su interés. Estamos como www.bpitv.com. Que tengan todos un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Hasta el lunes.